Buen día, chicos, espero que se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de estática en el tema de equilibrio en cuerpo rígido. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio F5-4 del libro de Hibbeler de la 12ª edición. Pues bien, vamos a ver lo que nos dice el enunciado. Nos dice: determina las componentes de la reacción en el soporte fijo ubicado en A. El grosor de la viga no cuenta. Bien, antes de iniciar a resolver el ejercicio hay que ver lo que tenemos. Tenemos aquí una viga y tenemos tres cargas puntuales. Aquí tenemos una tensión de 400 kN con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. La viga tiene una inclinación de 60 grados con la horizontal y tiene una longitud inclinada de 3 metros y una distancia horizontal de 3 metros también. Entonces aquí en esta parte A está empotrada. Eso quiere decir que ahí tenemos reacciones y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Vamos a nuestra tabla y buscamos la conexión de empotramiento. Está aquí, un soporte fijo. Y esta nos dice que tenemos una reacción en X, una en Y y un momento. Estas tres reacciones son las que debemos indicar en nuestro diagrama de cuerpo libre, que es lo siguiente que voy a hacer, y a su vez son nuestras incógnitas. Entonces hacemos eso. Y voy a dibujar aquí mi diagrama de cuerpo libre. Listo, aquí ya indiqué mi diagrama de cuerpo libre, una reacción en el eje X, voy a llamar a X, una en el eje Y, se llama Y, y un momento en A. Son las tres reacciones que vamos a calcular. Y estas son propias de un empotramiento o un soporte fijo. También aquí indiqué mi marco de referencia. Aquí para los momentos que sean sentido horario le corresponde un signo negativo, para los momentos que sean antihorario le corresponde un signo positivo, y para las fuerzas que vayan hacia la derecha en el eje X les corresponde un signo positivo, caso contrario las que vayan hacia la izquierda les corresponde un signo negativo. Y para el eje Y las que vayan hacia arriba les corresponde un signo positivo y las que van hacia abajo les corresponde un signo negativo. Listo, entonces ya tengo esas dos consideraciones también, y lo primero que voy a hacer será indicar mi ecuación de momentos. Aquí podemos ver que estas tres cargas puntuales de 200 newtons cada una le generan un momento respecto al punto A. También esta tensión de 400 newtons se le genera un momento. Entonces voy a indicar mi ecuación de sumatoria de momentos. Y quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Lo primero que voy a indicar será el momento en A. Ese momento en A lo indiqué que tiene un sentido antihorario, por lo tanto corresponde un signo positivo. Entonces, momento en A, que es la incógnita. La siguiente carga puntual que le genera momento es esta de aquí, la de 200 newtons, y está a 1 metro de esta articulación. Pero yo necesito la distancia perpendicular que hay desde este punto hasta A. Entonces, para eso necesito aquí sacar esta distancia que hay en este triangulito. Tenemos aquí esta distancia Y, voy a llamar, también la voy a necesitar, y una vez la voy a calcular. Esta distancia X, que también la necesito, y tengo esta distancia de 3 metros, que sería la hipotenusa, y un ángulo respecto a horizontal de 60 grados. Entonces voy a calcular X y Y primero, y eso lo voy a hacer por aquí. Para calcular X necesito una función trigonométrica que me relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Ese sería el coseno. Entonces coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que son los 3 metros. Despejo X, y aquí 3 metros está dividiendo, pasaré a multiplicar a coseno de 60 grados. Y esa me daría un valor de 1.5 metros. Listo. Y para calcular Y, necesito una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. Ese sería el seno. Entonces, seno de 60 va a ser igual al cateto opuesto, que es Y, entre 3 metros. Y ahora aquí, entonces Y va a ser igual a 3 metros está dividiendo, pasa a multiplicar a seno de 60 grados. Y Y tiene un valor de 2.6 metros. Listo, entonces ya tengo Y y X. Esas dos distancias las voy a necesitar. Entonces, estas tres cargas puntuales generan un momento, pero cada una tiene un brazo de palanca o una distancia perpendicular al punto A diferente. ¿Sí? Podemos ver que la primera tiene una distancia perpendicular de 1 metro más X, que sería 1.5 metros, serían 2 metros y medio. Y la siguiente, la segunda, tiene un brazo de palanca de
3 metros y medio. Sí, aquí un metro y X 1 metro y medio. Son 3 metros y medio. Entonces lo que voy a hacer aquí será factorizar esa carga. ¿Sí? Las tres son iguales, entonces las voy a factorizar. Y además las tres tendrían que hacer que la viga gire en un sentido horario. Por lo tanto, le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser menos 200 newtons por, voy a iniciar de izquierda a derecha. Son X 1.5 metros más 1 metro. Son 2 metros y medio. La siguiente, este de aquí, sería 1 metro más 1 metro más 1 metro y medio serían 3 metros y medio. 3.5 metros. Y por último, la tercera, son 3 metros más 1 metro y medio serían 4 metros y medio. Listo. Y por último, esta de aquí, la tensión de 400 newtons. Esa está tanto en el eje X como en el eje Y y para ambos casos le genera momento. Entonces primero voy a indicar el momento en el eje X, que tendría que ser que la viga gire en un sentido horario, también le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser menos 400 newtons coseno de 30 grados por su distancia perpendicular que hay desde aquí, desde este eje hasta A. Esa sería la distancia Y, o sea, la calculé desde 2.6 metros. Entonces 2.6 metros. Y por último, la distancia, la componente en el eje Y de esos 400 newtons también le genera momento, pero su distancia perpendicular es diferente. Esa es de 3 metros más X, serían 4 metros y medio. Y esa tensión en el eje Y tendría que ser que la viga gire en un sentido horario, entonces también le corresponde un signo negativo. Entonces serían menos 400 newtons coseno de, vamos a ver qué ángulo tiene aquí. Y tenemos 30 y la parte complementaria o el ángulo complementario sería 60 grados. ¿Sí? 60 grados y 30 son 90 grados, un ángulo recto. Entonces son 60 grados por su distancia perpendicular, ya lo mencioné por ahí, es de 4 metros y medio. 4.5 metros. Listo. Son todas las cargas que le generan momento a la viga respecto al punto A. Entonces esto ya lo igualamos a 0. Y simplificamos la ecuación. Estamos aquí. Momento en A, eso quedaría igual. Menos, aquí hacemos esta suma, 2.5 más 3.5 más 4.5 serían 10.5 metros. Por 200 newtons serían 2100 newtons metro. Listo. La siguiente, 400 newtons por coseno de 30 por 2.5 metros me da de 900.67 newton metro. Y por último, menos 400 por coseno de 60 por 4.5 metros me da de menos 900 newton metro. Y esto lo igualamos a 0. Simplificamos la ecuación y despejamos. Entonces el momento en A va a ser igual a... Las tres se están restando, entonces pasarían a otro término sumando. Y al hacer la operación eso me da de 3900.67 newton metro. Listo, entonces ya tenemos la primera incógnita. Aquí está. Ya nos faltaría calcular a X y a Y, las dos reacciones aquí en el soporte fijo.
Para eso voy a utilizar la sumatoria de momentos en el eje X igual a 0 y la sumatoria de momentos en el eje Y igual a 0. Y recordando aquí este marco de referencia que indiqué. Entonces lo que voy a hacer, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Y en X tenemos AX, que está hacia la izquierda, le corresponde un signo negativo, menos AX. Y por último tenemos la de 400 newtons, esa está en el eje X hacia la derecha, entonces le corresponde un signo negativo. Pero hay que descomponerla, ¿sí? Entonces sería por coseno de 30 grados. Entonces más 400 newtons por coseno de 30 grados. Y esto es igual a 0, son todas las que hay en el eje X. Despejamos y a X me da un valor de 400 newtons por coseno de 30, me da un valor de 346.4 newtons. Listo, ya tenemos la segunda. Y por último, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos tres cargas puntuales, cada una de 200 newtons hacia abajo, le corresponde un signo negativo. La de 400 newtons está en el eje Y hacia abajo, le corresponde un signo negativo y hay que descomponerla multiplicando por el coseno de 60 o por el seno de 30. Ahí como se les facilite. Yo lo voy a multiplicar por el coseno de 60, ¿sí? Por su ángulo complementario. Entonces quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y son tres cargas puntuales de 200 newton hacia abajo, entonces le corresponden un signo negativo, serían menos 600 newtons. La siguiente va a ser la de 400 newtons, esa va en el eje Y hacia abajo, le corresponde un signo negativo, menos 400 coseno de 60 grados, o bien seno de 30, como se les facilite. Y por último, AY. Esa la indiqué hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. Esa es mi incógnita. Entonces, más AY. Y como podemos ver, son las únicas reacciones y cargas que hay en el eje Y. Entonces, esto ya lo igualamos a 0. Entonces, despejamos y AY quedaría de la siguiente manera. Aquí, estos menos 600 newtons y menos 400 newtons. Aquí se me olvidó poner el newton. A ver, aquí lo voy a poner. Menos 400 newtons coseno de 60, ambos se están restando, entonces pasarían a segundo término con su operación inversa, que es la suma. Y al hacer esa operación, AY me da un valor de 800 newtons. Y ya tenemos la tercera y última. Listo, entonces este fue un ejercicio un poco más sencillo. Les recuerdo que esta parte no es complicada, más bien a veces lo complicado es visualizar la parte de trigonometría. Saber utilizar las principales funciones trigonométricas, lograr visualizar esas partes de los ángulos complementarios. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Su ángulo complementario sería un ángulo de 60. Y pues bueno, obviamente saber descomponer las fuerzas en el eje X y en el eje Y. También algo muy importante siempre ubicar el tipo de conexiones que tenemos. En este caso únicamente tenemos un soporte fijo. Entonces esto, bueno, nada más tiene tres reacciones, en el eje X, en el eje Y y un momento. Pero cada tipo de conexión tiene sus respectivas reacciones. Entonces también es importante familiarizarse con eso. Bueno, entonces espero que les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, hacernos en los comentarios. Me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.